Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 57 del Tratado de Baba Kama. Itmar, así fue dicho. Vamos a hablar hoy sobre el Shomer Avedá, una persona que está cuidando, tiene la obligación de cuidar un objeto que encontró, un objeto perdido que encontró. Itmar, así fue dicho. Shomer Avedá, el que está cuidando un objeto perdido. Rabba Amar, que Shomer Hinam Dame. Rabbi Yosef Amar, que Shomer Zahar Dame. Entonces, Rabá dice que esa persona es como un shomer hinam, es decir, que solamente tiene culpa si el objeto sufre un daño eh, por por alguna negligencia de él. Y Rabbi Yosef dice que es como un shomer sahar, es decir, como un shomer, un cuidador que está siendo retribuido por ello. Y entonces también, si lo roban o si se pierde, tiene la obligación de pagar. Rabá Amar, que Shomer Hinam Dame, Rabá dice que es como un guardián gratuito, porque Mai Hanaa Ka Matele, ¿qué ganancia recibe el que encuentra esto, este objeto por cuidarlo? Por lo tanto, la ley cuál es, que es como un Shomer Hinam, es decir, está cuidando sin recibir nada a cambio. Rabbi Yosef Amar, que Shomer Sahardame, es como un cuidador retribuido, porque be, beha, behahi anaha de lo valle le metve le rifta le aña, porque Sharei Yeshlo Anaha tiene un beneficio, cualquiera. Kach she'eno tzarich latet pat, por ejemplo, que no le tiene que dar pan a un pobre, en el momento en el que se está ocupando de esta veda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Aosek va mitzvah, Patur va mitzvah, el que se está ocupando de una mitzvah está exento de otras mitzvah, de hacer otra mitzvah. Entonces, si viene alguien, le dice, no, perdón, estoy ocupándome de cuidar este objeto. Por lo tanto, ve que Shomer Zahar está sacando un beneficio de ello. Ika de Mefarshe, y hay quien viene a explicar las palabras de Rabbi Yosef. De esta manera, Aji, Rabbi Yosef Amar que Shomer Zahar Dami. Rabbi Yosef dijo que se parece a un Shomer Zahar, a un cuidador retribuido. ¿Por qué? Que van de la Hamaná, She Abde Baal Korje, porque puesto que la Torah supeditó su, su acción contra su voluntad, es decir, lo encontraste, ahora lo tienes que cuidar. ¿Sí? Aunque tú no quieras. Ikach que Shomer Zahar dame. Entonces, eres como un Shomer Zahar, eres como un guardián retribuido. Muy bien. Ahora dice, Itibe, preguntó Rabbi Yosef a Rabá, bien, sobre este tema. Dice, una persona que encuentra un objeto perdido, ve ejezderá y la devolvió al dominio del dueño de ese objeto. Lemakom Sheir Ena, al lugar donde lo encontró. Enojayable tapelba. Ya no tiene por qué ocuparse de ello. Ya no tiene más responsabilidad sobre ello. Nigneva o Abda. Entonces, si cuando él la dejó ahí fue robada o se perdió, Hayab ve a Jarayuta. El que la encontró, Hayab Hamotze Jarayuta, tiene la obligación de su responsabilidad si le pasa algo. Mae Nigneva o Abeda Lab. Nigneva mi beto, Abda mi beto. Entonces, ¿acaso no estamos diciendo que cuando dijo que si fue robada o si se perdió, estamos hablando de que eso ocurrió en la casa del que la encontró? Dice Rabba, dice lo, Makom Shehezira. Es decir, Rabba dice no, se refiere al lugar donde él la devolvió. Veja Katane, y esto es lo que se enseñó en el principio, que si la devolvió al lugar Enohayab, ahí ya no tiene responsabilidad, le tapelba, de ocuparse de ella. Responde la Gemara, Amarle, le dijo Rabba, aquello que dice la veredad de que tiene la obligación de la responsabilidad, a Javen Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando? Que Gon, Shehezirá, Batzaoraim, es decir, el que encontró el objeto, lo devolvió al lugar donde lo encontró en la tarde, y no es que lo devolvió como se debe, vetarte katane, y dos casos se enseñaron aquí en la Beraita, Ejikatane, Ejezira, es decir, se enseñó que la devolvió al dominio del dueño del objeto perdido. Shachrit le makom sheirena,
Es decir, lo devolvió en la mañana al lugar donde lo iba a ver seguro el dueño. Veshajiach de Ayel, Benafik, Vejazele. Y es habitual que esa persona pase por ahí y que lo va a ver y entonces lo va a recuperar. Ahí, Enohayab, de Tapelba. Ahí ya no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo dejó en un lugar donde sabe que lo va a encontrar la persona que lo perdió en el momento en el que va a pasar la persona que lo perdió. Ahora, Hezirá Tzaoraim, pero si lo devolvió por la tarde, le Makom Sheirena, al lugar donde pasa por ahí el dueño. De los Shahiach de ahí el Benafik, pero por la tarde el dueño no suele pasar por ahí. Entonces, de los Hazele, el dueño no lo va a ver hasta que vuelva a pasar al día siguiente. Benigneba o Abda, y ahí fue robada o se perdió. Hayab Bajarayuta, ahí sí tiene responsabilidad sobre lo que le pasa a ese objeto. Pregunta la Gemara. Itibe, tenemos una pregunta que le hizo Rabbi Yosef a Rabá a continuación de la breitá anterior. Dice, Leolamu Hayab. Dice, en que encuentra una aveda, un objeto perdido, en realidad siempre tiene la obligación de cuidarlo. Al Sheyahazdirena le resultó, hasta que vuelva a estar en posesión del dueño. Mai Leolam, ¿qué quiere decir para siempre? La Bafilu, mi beto, ¿acaso no se refiere incluso que si fue robado de su casa o se perdió en su casa? Shumamina que Shomer Sahardani. Entonces, de aquí, ¿qué entendemos? Que es como un cuidador retribuido. Responde la Gemara y dice, amarle, le dijo Rabbi Yosef, le dijo Rabbi Yosef, Umodina la de Baale Jaim. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo con respecto a los seres vivos, de que van de Nakte Lehu Nigra Beraita. ¿Por qué? Porque puesto que lo vio, Shera'a, Sheirgelu, Latzet Lahutz. Es decir, él ve que tienen costumbre de salir afuera. Sheare Ne'evdu Lebalehem, porque efectivamente se perdieron de sus dueños. Por lo tanto, Bae Netiruta Yetera. Entonces es necesario que lo cuide con más cuidado, que ponga más cuidado. Y Tibe Rabba le Rabbi Yosef. Le preguntó Rabba a Rabbi Yosef. Dice, Ashev Tashivem Leajija, dice el versículo. Devolver, hablar de devolvérselo a tu hermano. Hashev, esto que dice devuélvelo, ¿qué se entiende? Shemehuyab Hamotze, que tiene la obligación el que lo encontró, de devolver el objeto perdido a su dueño, una Ashabá Meulá, es decir, del todo, bien devuelto. Ben Liela Bebetó, ¿qué quiere decir devolvérselo bien? Llevárselo a su casa, hasta donde está la persona. Pero le guinató Urjurbato, pero si lo deja en su jardín o en su jurba es una ruina de algo que le pertenecía, que no se llama Ashabá Meula, devolvérselo de la mejor manera. Menaim, ¿de dónde yo sé que aún así cumple con la misma? Talmud Lomar, Teshivem. Por eso repite la Torah y dice Teshivem. Ashev, Teshivem. Mikol Makom, cualquier forma. Maile Ginatol Jurbato. ¿Qué quiere decir a su jardín o a su jurba? Y lema, si me vas a decir leginato amishtameret, urjurbato amishtameret, si me vas a decir que habla de su jardín que está vigilado, o de su jurba, de su ruina que también está vigilada, que está muy bien vigilado, entonces, Hainubetó, es como si lo hubiese devuelto a la casa misma. El Abshita, entonces, evidentemente, tenemos que decirle Ginato She'en Amishtameret, a su jardín que no está vigilado, Urjubrato She'en Amishtameret, y a su ruina que no está vigilada. Mamina, efectivamente, entendemos de aquí que Shomer Hinam Dame, que este guardián es como un guardián gratuito, en contra de la opinión que trajo Rabbi Yosef. Rabá, perdón. No, Rabbi Yosef. Amarle, le respondió Rabbi Yosef a Rabá. Leolam, en realidad, tenemos que explicar que lo va a devolver, le guinató a Mishtameret, Uljurbató a Mishtameret. Que cuando se lo devuelve al jardín o a la ruina, se refiere a una ruina o un jardín que están vigilados, que están cuidados. Udekaka Shalach, y esto que tú me estás trayendo como pregunta, que es un problema. Hainu Beto, que me está diciendo que es lo mismo que llevarlo a la casa de esa persona. Haka Mashmalan, que es lo que yo vengo de aprender aquí. ¿Cuál es el Hidush? De lo Bainan Da'at Be'alim, es decir, que no es necesario
que el dueño sepa que yo se lo he devuelto para que se considere que yo ya se lo he devuelto. Si lo pongo en el jardín, el dueño no sabe que se lo puse ahí. Da igual, ya se lo puse en su dominio y está vigilado, ya hasta lo devolví. Que de Rabí Elazar, como dijo Rabí Elazar, Amar Rabí Elazar, pues dijo Rabí Elazar, Hakol, Serihim Da'at, Bealim. Es decir, todos necesitan que el dueño lo sepa. Hutz me Shabbat Aveda, salvo devolver el objeto perdido. Sheare Rivta Bo Torah, Hashavot Harbe. ¿Por qué? Porque la Torah añadió en el texto muchos Ashev. Ashev Teshivem. Bien, y de ahí aprendemos que incluso que no tenga el conocimiento el dueño de que se le devolvió el objeto. Amarle a Abaye le Rabbi Yosef, le dijo a Abaye a Rabbi Yosef. Veat lo tisbera de Shomer Abedá, que Shomer Hinam Dame. Dice, ¿acaso tú no piensas que el Shomer Abedá, que el que cuida un objeto perdido, es como un guardián gratuito? Veja, Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Hatoenta Anat Ganav Beabedá. Una persona que viene a argumentar que le robaron el objeto perdido que encontró. Meshalem Tashlume Kefel, tiene que pagar la multa, el doble del valor. ¿Veis? Al Kadatak Shomer Shahar Habe, y si me vienes a decir que es como un cuidador retribuido, remunerado, Emai, ¿por qué entonces tiene que pagar? Emai me Tashume Kefel, ¿por qué va a pagar la multa? Karna Baele Shalome, solamente tendría que pagar el valor del objeto, no la multa. A Marle le dijo Rabbi Yosef, a Jabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Que con Shetoenta Anot Listim Mezuyan. Es decir, que está, su argumento es que fue robado, pero es mentira. Es decir, Zoafilu Shomer Sahar Patur Sheare Onesu. Es decir, Shegazlan Hamush Ba Lenatel Miyado Behazaka. Es decir, perdón, que es el listín mezuyan, que fue un atraco a mano armada. Es decir, vino una persona armada y se lo arrebató por la fuerza. Con este argumento, incluso el Shomer Sahar, el cuidador retribuido, está exento. ¿Por qué? Porque es un ones, es algo de fuerza mayor. Amarle le dijo a Valle, pero listim es uyan gazlanhu, pero un ladrón a mano armada es un gazlán, es un robo con violencia, y no tiene por qué pagar kefel, el valor doble. Vimhuto en, y si él viene a argumentar listim ezuyan, que le robaron con violencia, entonces en toen ta'anat ganav, shehayab a Torah bekefel. Él no está trayendo el argumento del ladrón que la Torah obliga a pagar la multa del doble del valor. Responde la Gemara y dice a Marle, le dijo Rabbi Yosef, Shani omer listim ezuyan, que van de mitamar me inche. Ganabu. Dice, aquí es diferente el ladrón, el listim mezuyan, el ladrón a mano armada. ¿Por qué? Porque Shu mistater mi ben Adam, él se esconde de las personas y entonces es un ganab, es un ladrón eh, o que se oculta y por lo tanto tiene que pagar kefel. Por lo tanto, la persona que viene y dice, no, me atracaron, ¿sí? Y me robaron el objeto perdido que te estaba cuidando, es como tiene que pagar el kefe. Pregunta entonces la Gemara. Y Tibe le preguntó a Valle, a Rabbi Yosef. Dice, nosotros estudiamos en la Beraitá, dice, no se puede aprender el Shomer Sahar del Shomer Hinam. ¿Por qué? Ima Marta, si me dijiste Shomer Hinam, que es un cuidador gratuito, que tiene que un aspecto más restrictivo. Shekem Meshalem Tashlume Kefel, que sí que tiene que pagar la multa si se le llega a robar el objeto. Tomar Beshomer Sahar, Sheno Meshalem Kefel. Entonces, ¿qué vas a decir con respecto al Shomer Sahar, al guardián retribuido, que no tiene que pagar Kefel? Veis al Kadataj, y si me vienes a decir Listim Mezuyan, Ganavu, que el ladrón a mano armada es un ladrón Ganab, y ahí sí tendría que pagar Kefel, Nimza, vamos a encontrar Beshomer Sahar, que también el Shomer Sahar, el cuidador retribuido, tiene
esa ley de que puede argumentar que se lo robaron a la fuerza, entonces Meshalem Sahar Tashlume Kefel, entonces también tendría que pagar la multa. Es decir, Toen Tanat Listim Mezuyan, en el caso en el que argumentó que se lo robaron a la fuerza y después se lo encontraron en su poder. O sea, aquí la cuestión cuál es, dice, no, me atracaron, me lo robaron, pero después se dan cuenta de que lo tenía él. Por lo tanto, Listim Mezuyan, Dino que Gazlán, Veló que Ganá. Por lo tanto, el atracador a mano armada, su ley es como un Gazlán y no como un Ganab. El Gazlán roba abiertamente y el Ganab roba en secreto. Responde a Gemara, Amarle le dijo Rabbi Yosef, Ejike Amar, así es como hay que entender lo que dijo la Bereitá. Dijo, no. Y Marta Beshomer Hinam, si me vas a decir esto que es sobre un Shomer Hinam, un cuidador gratuito, Sheken Meshalem Tashlume Kefel, Bejol Ta'anotav, que siempre paga el Kefel, la multa, en todos sus argumentos. Ya sea que dijo que la atracaron o ya sea que se lo robaron de manera normal. Entonces vas a decir, Tomer Beshomer Sahar, Sheno Meshalem Tashlume Kefel. ¿Qué vas a decir entonces con respecto al Shomer Sahar, al cuidador remunerado, que no tiene que pagar multa? Ela Betoenta Anat Listim Meduyan, salvo en el caso de que diga que le robaron a la fuerza. Pregunta la Gemara, Itibe, le preguntó a Baya Rabbi Yosef, de otra verita. Dice en la Perashá, dice, Benishbar Omet, es decir, que lo que el animal cuando una persona le pide a su compañero Benishbar Omet y lo que le pidió se rompió o murió, Be'alab Enimo y el dueño no está ahí, Shalem y Shalem, pagar habrá de pagar. Así dice la Torah. Entonces dice Benishbar Omet, se rompió o murió. Enli, dice Abaye, ¿esto a qué se refiere? Que el que pidió prestado tiene la obligación, ela Beshebura Umeta. Es decir, si se rompió o se murió. Genevaba Veda. Ahora, si se lo robaron o se perdió. Menain, ¿de dónde yo sé que también tiene la obligación? Marta Calva Homer, me vas a decir, esto se aprende por un Calva Homer. Uma Shomer Sahar, Shepatar Bo, Shebura Umeta. Si el Shomer Sahar, el guardián remunerado, que está exento en caso de que se rompa o que muera lo que prestó, Hayab Begenebau Beaveda, y aún así está obligado a pagar si se lo robaron o si se perdió. Shoel, el que pide prestado, Shehu Hamur Yoter, que es más estricto. Shehayab Besheburau Meta, que tiene que pagar si se rompe o si se muere el animal. Enodin, ¿acaso no es lógico decir Shehayab Begenebau Beaveda, que también va a tener que pagar si se lo robaron o si se perdió? Vezeu, y esto es un Kalva Homer, Shen Alav Teshuvah. Es un Kalva Homer que no tiene respuesta, es decir, no hay forma de oponerse a él. Pregunta entonces a Valle. Me dice al Kadataj, Listim Mezuyan Ganabu. Pero si tú vienes a decir que el Listim Mezuyan, el ladrón a la fuerza, es como un Ganab, es decir, que robó en secreto, Emai en Alav Teshuvah, ¿por qué no tendría respuesta este Kalva Homer? Y Kalemifraj, yo podría oponer, mal el Shomer Sahar, igual que el Shomer Sahar, el cuidador remunerado, Sheken Meshalem Tashlume Kefel, Betoen Ta'anat Listim Mezuyan, que sí paga la multa cuando él argumenta que se lo robaron a la fuerza. Entonces, y al final se encuentra en sus manos ese objeto. Lo que no ocurre así con el Shoel, el que pidió prestado, que no paga Kefel sobre este argumento. Share, Ithayev, Miyad, Bekeren, porque inmediatamente tiene la obligación de pagar el Keren. ¿Por qué? Porque independientemente que se lo robaron o no, era su responsabilidad, tiene que pagar. A Marle le dijo Rabbi Yosef, Kasabar, Haitana, lo que opina este sabio, este Taná, Karna, el Keren, el capital inicial, Velo Shebuá, es decir, lo tiene que pagar el Shoel, el que pidió prestado, sin necesidad de jurar. Adifa Mikefela, es decir, es preferible o es más restrictivo que el Kefel,
que la multa, Bishua, con el juramento. Pregunta entonces la Gemara. Lema, Ale, digamos que esto viene a reforzar la opinión de Rabbi Yosef, que opina que Listim Mezuyan, que este ladrón, perdón, que cuando se lo robaron a la fuerza, dino que ganab. La ley es que es como si fuese un ganab, es decir, alguien que roba en secreto. Asojer para Mejavero Benikneva, una persona que alquila una vaca a su compañero y se la roban. Amar, Hala, ¿qué le dijo? El Sojer, el que alquiló. Hareni Meshalem Veeni Nishba. Yo voy a jurar que esto fue así, no, voy a pagar por la vaca, pero no voy a jurar, porque no quiero jurar. Dejar Kajnitza Haganab, y después encontró al ladrón. Meshalem Tashume Kefel, la Sojer. Entonces ahí le paga el ladrón la multa además al que lo alquiló. Ujú. Dice Svarúa, dice, esto parece Sebarú, pensaron así los Emoraim, que trataron de traer una prueba para Rabbi Yosef, que esa veraitá, que Rabbi Yudá, era la misma opinión que Rabbi Yudá, de Amar, que dijo, Stoher, que no sé, Sahar dame. El que alquila es como el que recibe un pago por cuidar. Shehayab Genevab, verdad, que tiene la obligación de pagar por un objeto perdido, si se lo robaron o si se perdió. Medicatane, y de aquello que fue enseñado de amar, Hareni Meshalem Beni Nishba, yo estoy dispuesto a pagar y no a jurar. Miklal, Ze, Mashma, de aquí se entiende, de Ibae, Patarle Nafshe, que si viene y quiere el sojer, el que alquiló, se puede eximir, Bishua, a través del juramento. Ejidame, ¿cómo es esto? Dice, de K, Kegon, de K te inta anat listim mezuyan. Es justamente el caso en el que trajo este argumento de que se lo robaron a la fuerza. Bekatane, beajar kaj nimtza ganab. Y después enseñó que después fue encontrado el ladrón. Meshalem tashlume kefel la sojer. Ahí el ladrón tiene que pagar la multa de más al que lo alquiló. Shma Mina, efectivamente. Listim Mezuyan, este ladrón que robó a la fuerza, Ganabu, es un Ganab, es un ladrón en escondidas, entonces por lo tanto paga Kefel, paga el valor doble de lo que robó. La Gemara rechaza esta prueba. Hambre, así fue dicho. Mi Sabarta, que la viuda, ¿acaso dijiste que esta vereitá sigue la opinión de la viuda, de Amar Sojer, que no sé, Sahar Dame, que el que alquila es como aquella persona que recibe un pago por cuidar. Dilma que Rabbi Meir, a lo mejor podemos decir que es como la opinión de Rabbi Meir. Zvírale, ¿qué opina? De Amar, Sojer, que Shomer Hinam Dame, el que alquila es como el cuidador gratuito. Y Baitema. Entonces, si quieres, vamos a preguntar así, vamos a decir así. También puedes intirse el Hamid, si quieres puedes establecer la breita, justamente como Rabbi Yehuda. Y podemos rechazar y decir, Kidemahlif Rabba Barabua. Es decir, podemos cambiar los nombres de los Tanaim en la discusión, como hizo Rabba Barabua. Betane, y se enseñó. Soher, Quetzal Meshalem, el que alquila, ¿cómo paga? Rabbi Meir Omer, que Shomer Sahar. Rabbi Meir dice como el que cuida a cambio de un salario. Rabbi Omer, que Shomer Hinam. La viuda también dice, perdón, esto era Rabbi Meir. Rabbi Meir dice, paga como un Shomer Hinam, es decir, como alguien que está cuidando gratuitamente. Avisera, Amar dijo Rabizera, Eja, de Mayaskinan. Aquí, ¿de qué caso estamos hablando? Betoenta Anat Distim Mesuyan, de que vino el que encontró el objeto perdido y argumentó que se lo robaron a la fuerza. Benimza, y finalmente se encuentra Listim Sheeno Mesuyan, es decir, se encuentra Benosav que Lebasov, que Shematsu et Taganav, cuando encontraron al ladrón, ¿sí?
nos damos cuenta de que el Listín Sheno Mezuyan no era un ladrón a mano armada, sino un ladrón normal. Por lo tanto, tiene que pagar el kefel, la multa del doble del valor al cuidador que lo había alquilado. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos todos Shabbat, Shalom, un